Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos Contravía PM. Mi nombre es María Dolores Arias y me acompaña Alejandro Valdizón y Mario Herrera en los controles. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María Dolores? Bien, gracias. Gusto saludarte. Pues, y buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos quienes van en el tráfico escuchándonos por la 102.1 FM. Por favor, maneje con precaución, lo esperan en su casa y respire profundo porque sabemos que el tráfico logra estresar a cualquiera, así que maneje con precaución. Quienes nos escuchan y nos ven a través de nuestras plataformas sociales, a través de facebook.com/libertopolis.com o a través de nuestro canal en YouTube que es Libertópolis, o a través de @Libertópolis en Twitter. Bienvenidos, muchas gracias. Quienes nos ven por Facebook, sigan compartiendo nuestra transmisión. Hoy ya estamos a 6 días de las elecciones. Así es. Y como si nada. Fueron unas elecciones bastante diferentes con el tema de estas reformas electorales, pero también creo que es consecuencia de toda esta judicialización que hubo en todos los aspectos, porque, por ejemplo, más allá si eras CICIG o pro CICIG o anti CICIG o eras objetivo, muchos de los temas que se decidían en el Ejecutivo o en el Congreso terminaban en las Cortes y terminaban las Cortes decidiendo lo que debía o no hacer estos organismos, y se supone que independientes. Por consiguiente, pues era lógico esperar que lo mismo sucediera en el tema electoral. Sí. Y esto ha sido parte de lo que ha sucedido en el tema electoral, y tanto que a 6 días de las elecciones, que se supone el viernes a mediodía termina todo pronunciamiento o toda propaganda política, pues aún se siguen dando cambios, como que la Corte de Constitucionalidad pues deniega el amparo a Solórzano Fopa, quien no participa entonces como candidato a la alcaldía, esto a través de un comité cívico. Entonces, la Corte de Constitucionalidad le deniega el amparo, confirma que se le denegó el amparo a Juan Solórzano Fopa. Sí. Y bueno, y así ha sido en muchos casos, ¿verdad? Que al final, tanto el Tribunal Supremo Electoral, con criterios que no han sido consistentes, sobre todo, ¿verdad? Yo creo que eso es lo importante, que en algunos casos resuelven de una forma y en otros casos de otra, y me refiero a casos muy similares. Entonces ves que simplemente pues las mismas resoluciones del Tribunal Supremo Electoral pues dejan mucha duda, ¿verdad? Porque pareciera ser que están tomando partida y favoreciendo a ciertos candidatos y eliminando a otros. Y pues de la Corte de Constitucionalidad ni se diga, ¿verdad? Ahí son operadores políticos y bueno, pues ahí sí que en cuántos casos no han llegado a manos de la Corte para decidir quién sí y quién no. Algunos con fundamento, otros sin fundamento. En algunos casos la Corte pues ha proferido criterios correctos, apegados a derecho, y en otros no, ¿verdad? Entonces esa inconsistencia es lo que yo creo que es muy preocupante de todo esto. Por otro lado, quien también el Tribunal Supremo Electoral revoca las candidaturas de 2 aspirantes a alcaldes que están vinculados con el narcotráfico. Y esto ha sido uno también, como lo que hablábamos, esta inconsistencia del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a los criterios para aceptar o no candidaturas. Pues ahora las candidaturas de Otoniel Lima Recinos, de Prosperidad Ciudadana, y Eric Salvador Zúñiga Rodríguez, del Comité Cívico Crecer,
quienes se postulaban para las alcaldías de Nueva Concepción, Escuintla y Ayutla, esto en San Marcos, pues que estaban vinculados supuestamente a grupos de narcotráfico, pues se les revoca su inscripción, su candidatura. En el caso de el señor Otoniel Lima, que aspiraba a ser alcalde de Nueva Concepción, Escuintla, pues el Ministerio Público había presentado el año pasado una solicitud de retiro de antejuicio. Ahora, si se presenta una solicitud de retiro de antejuicio, tendría que seguir revisando la nota, pero por lo que aquí dice, ¿no es el mismo asunto con Sandra Torres? Por ejemplo, y con muchos otros, ¿verdad? ¿Y cuántos personajes como candidatos a diputados o partidos políticos en general, y no se diga candidatos a alcaldes de tantos municipios, tienen señalamientos de tener vínculos con el narcotráfico? ¿Verdad? Entonces, bueno, en algún momento casi que habría que inhabilitar, no sé, a un 80, 90%, no sé cuántos serían los que reciben dinero del narcotráfico o tienen algún vínculo o son narcotraficantes, ¿verdad? Candidatos narcotraficantes, que también ha pasado, ¿verdad? Claro, y entonces, pero ahí es donde ves, digamos, lo inconsistente que es el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Porque a algunas personas les dice, mire, no hay nada, ni siquiera le han retirado el antejuicio, no hay un auto de procesamiento, no hay nada, pero como está la sospecha, le vamos a votar su candidatura. Y en otros casos donde hay señalamientos muy fuertes, pues el Tribunal Supremo Electoral dice aquí no pasó nada y voltea a ver para otro lado y deja pasar esas candidaturas. Entonces, ¿a qué están jugando, ¿verdad? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Que todos nos hacemos, porque por un lado está el tema que, como tú dices, por lo que aquí menciona esta nota, es que tenía una solicitud de antejuicio porque él ya es alcalde de Nueva Concepción y estaba buscando la reelección, y había una solicitud de antejuicio por parte del Ministerio Público, ya que se le señalaba de encabezar una banda dedicada al narcotráfico, al tumbo de drogas y dinero en ese sector. Y el MP lo que atribuía es que esta persona era parte de esta estructura criminal, y entre los delitos que se le estaban acusando era de conspiración para el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. Ahora, no es que se le haya dado el antejuicio, o sea, no se le quitó el antejuicio, fue una solicitud, y esa solicitud se había presentado en diciembre, y hasta ahora pues decide, hasta ahora se da a conocer, pero sí fue antes de mandar a imprimir las elecciones, pero sí lo inscriben y después lo revocan. Sí, y así lo han hecho con mucha gente, o con el tema de los finiquitos, ¿verdad? También criterios diferentes para personas diferentes. Con el tema del transfugismo, igual hay gente que le han permitido participar aunque se ha cambiado de partido, y a gente a quien no se le ha permitido. Yo personalmente pienso que esa ley del transfugismo es una estupidez. Totalmente. ¿Verdad? Es decir, no tiene ningún sentido. No tiene sentido, y además no es así como se resuelve el problema, ¿verdad? Esa fue otra marufia de los congresistas para consolidar una posición dominante de los partidos políticos ya establecidos, empezando por la UNE, ¿verdad? Y Mario Taracena, quien fue uno de los que lideró estas cosas, y ahí sí que pues le dio la cara a toda la población que le creyó, ¿verdad? Que pensaban que estaban haciendo algo bueno, y incluso medios ahí que siempre lo andan exaltando, que vendiéndoles la idea de que habían hecho una ley contra el transfugismo y estas tonterías. Así no es como se resuelve el problema. No voy a hablar de eso porque ya lo he repetido infinidad de veces, he publicado muchísimo sobre el tema. Yo creo que a estas alturas, si la gente ya no entiende cómo se corrige ese problema, pues yo creo que ya no hay mucho que se pueda hacer por este país. Pero bueno, pero ahí lo ves, ¿no? Ahí lo ves, es decir, pusieron todas estas trampas que le dan una enorme discrecionalidad al Tribunal Supremo Electoral, y entonces el Tribunal Supremo Electoral decide quién corre y quién no, de una manera muy arbitraria, ¿verdad? Lo cual me hace pensar en cuáles van a ser, si va a haber sorpresas para el día de las elecciones. Sí, podría ser. Y cuando digo arbitraria me refiero a que no se trata de que no se cumpla la ley, ¿verdad? Se trata de que en algunos casos interpretan la ley a su conveniencia,
o en otros casos no la aplican, ¿verdad? A eso es a lo que me refiero. Sí, al final esto lo que hemos visto. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, otro tema que ha estado sonando, bueno, el de Jean-Paul Brière, que pues le dan un amparo en el cual pues ahora hay que volver a imprimir las boletas y le voy a decir para qué está de candidato. Así que de esto les voy a platicar y cuánto va a salir el chistecito de la incertidumbre jurídica, y no creo que lo va a pagar ni los magistrados, ni quienes dieron el amparo, obviamente ni el candidato, sino a cuenta de nuestros bolsillos. ¿Cuánto nos sale ese chistecito, la incertidumbre? Y esto es para darnos una idea de lo que genera la incertidumbre jurídica. Ahora imagínense en las empresas y en las inversiones y los millones de millones que estamos hablando por causa de la incertidumbre jurídica. Por otro lado, otro tema es con respecto a las vacaciones, pues a la licencia que pide el fiscal contra los delitos electorales en época electoral. Vamos al corte y regresamos. Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor. Y bueno, algunas de las notas que también están sonando es el transporte. Según la información que dio a conocer el vocero de la municipalidad aquí en Guatemala, la Municipalidad de Guatemala manifestó que el próximo domingo, él comentó que el próximo domingo el transporte, el de Transmetro, y ojo, soy muy enfática y clara, es Transmetro no se va a cobrar, lo cual no quiere decir que no tenga costo. El costo existe. Los tributarios seguimos pagándolo, o sea, la gasolina no, o sea, el Transmetro no se va a mover del aire, ni se va a mover porque lo empujemos, sino va a consumir combustible, va a tener depreciación, los conductores pues cobran sus días de trabajo, así que sí hay costos, sí tiene un precio. Lo que no va a haber es un pago directo, por así decirlo, que por parte de los usuarios. Entonces, lo que explicó el vocero de la Municipalidad de Guatemala es que el próximo 16 de junio, pues el servicio de Transmetro no habrá un pago como tal, el costo continúa, o sea, sigue el tributario, seguiremos pagando por esto, pero no se va a cobrar al usuario del transporte durante ese día. También hubo quienes les preguntaron qué pasa con el resto del transporte, porque obviamente pues Transmetro cubre algunas áreas, pero pues se usa otro tipo de transporte para hacer conexiones. Él habló que esto no sabe, sobre este tema no le corresponde a la municipalidad, sino al gobierno central, quien deberá definir si se asume el costo del transporte o no. Según el representante de la Asociación de Autobuses Urbanos de Guatemala, el señor Edwin Amaya de Azopagua, estaba hablando que durante ese día el transporte será de manera regular y el costo del pasaje será de 2 quetzales. Aquí a mí me quedan varias dudas en cuanto a si va a funcionar de manera regular el domingo, porque los domingos creo que hay menos transporte, porque hay menos gente que lo utiliza, pero se supone que ahora se va a utilizar más porque hay personas que no salen de su casa o que no salen en los mismos tiempos, pero ahora se supone que habrá más uso del transporte urbano. Entonces la pregunta es que va a ser de manera regular, el costo será de 2 quetzales. Aseguró que debido a que no reciben un subsidio por parte del gobierno y que el TSE no otorgará recursos para ello como en otros años, el pasaje no va a ser gratuito. Bueno, no van a pagar. Aquí sí me gustaría que fuéramos muy claros y que no nos dejemos babosear por el lenguaje autoritario, porque cualquier político le va a decir que el transporte público va a ser gratis. Mentira. No es gratis, a menos que salga de su bolsillo. A menos que yo, por ejemplo, o usted contratara un bus y usted lo paga para que las personas que se transporten en ese bus no paguen. Va a ser gratis para esas personas, pero usted lo va a estar pagando. Lo mismo pasa con el transporte público, lo mismo pasa con el Transmetro.
Si bien es cierto, no le van a cobrar a los usuarios, el costo sigue y seguiremos pagando lo que cuesta el funcionamiento de ese servicio. Así que el pasaje no va a ser gratuito, simplemente usted no paga, pero no implica que no se esté pagando y que se esté pagando por los tributarios, que también usted lo paga a través de todas las compras que usted hace y que ahí le cobran sus impuestos. Así que pues están asegurando que el servicio será de manera regular. Estaremos monitoreando cómo está el servicio durante el día de las elecciones y están hablando que costará 2 quetzales. Mientras tanto, el señor Sergio Vázquez, que es vocero de Transurbano, pues aún no sabe ni qué va a pasar, ya que desconoce cuáles son las indicaciones que le darán con respecto al Transurbano. Y lo que se está hablando, o al menos la PDH está teniendo comunicaciones con la Municipalidad de Guatemala para garantizar el servicio de transporte público urbano el día de las elecciones y que se cobren las tarifas autorizadas. Yo no sé usted, pero yo lo veo más que difícil, sobre todo cuando el transporte está subsidiado, cuando el precio del transporte pues no corresponde con la realidad y que se paga a través de un subsidio, pues se presta a esto, e incluso cuando existen estos carteles, pues se presta también a que haya muy malos servicios y que en lugar de que los servicios mejoren y bajen los precios, que suena contraintuitivo, pero así sucede, pues no se logre. Así que esta es una de las notas que está circulando con respecto al transporte, ya que aquí en el país, bueno, al menos en las áreas urbanas, la movilización es relativamente más fácil, y digo relativamente, porque si nos vamos a las áreas rurales, ahí, mire, le cuento que las áreas son muy complicadas. Muchísimas gracias a quienes ya se están conectando con nosotros, muchísimas gracias a Walter Fer Flores por su mensaje, muchas gracias por compartir nuestra transmisión. Recuerde que transmitimos por facebook.com/libertopolis.com, por nuestro canal en YouTube, nuestro canal es Libertópolis. Suscríbase, así le llegan todas las notificaciones de nuestras transmisiones, así que suscríbase a nuestro canal. Quiero agradecerle también a José Calderón por también compartir nuestra transmisión, y a Julio Ariza, y a quienes también la están compartiendo y no puedo ver los nombres por temas de privacidad o de configuración. Muchísimas gracias. En fin, como les decía, entonces, el transporte para el transurbano, el Transmetro, ya habló el vocero de la municipalidad, dio declaraciones que será, pues no habrá un costo o no habrá un pago por parte del usuario, que todo será absorbido por parte de los tributarios, porque al final va a decir la municipalidad que lo absorbe, pero la municipalidad recibe dinero del gobierno federal o central, y del gobierno central es el que recibe dinero de nosotros los tributarios. ¿Y qué cosas hay que tomar en cuenta con respecto a las elecciones? Bueno, por un lado hay un número muy interesante que las papeletas. Imagínense las papeletas que se tienen que reimprimir de Parlacén. El Tribunal Supremo Electoral va a reimprimir 8.5 millones de papeletas del Parlacén por una resolución que tomó la Corte de Constitucionalidad. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que el Tribunal Supremo Electoral ordenó la reimpresión de estas 8.5 millones de papeletas para el Parlacén. Una razón más para que usted se desahogue con esa papeleta, para que usted se exprese con esa papeleta. Esto se da en relación al amparo que recibió el diputado de Encuentro por Guatemala, Jean-Paul Brier, quien está optando a una curul en el Parlamento Centroamericano, mejor conocido como Parlacén, ya que su inscripción había sido anulada por el Tribunal Supremo Electoral, y tras un recurso de nulidad que fue presentado por el partido Todos y que fue aceptado por el Tribunal Supremo Electoral. Brier es el único postulado por Encuentro por Guatemala para el Parlacén, por lo que el Tribunal Supremo Electoral ordenó que se reimprimiera esta papeleta para incluir el símbolo de la agrupación. ¿Y cuánto sale el chiste? Pues 1.724.786.80. Voy a repetirle el número:
1.724.786.80. ¿Qué harías? ¿Qué se podría hacer con 1.724.786? ¿Cuánto realmente cuestan las elecciones y realmente cuánto hay deficiencias en este proceso? Gloria López, quien es titular de la Dirección Electoral, dijo que esta reimpresión se comenzó desde el fin de semana, el sábado por la noche, cuando la Corte de Constitucionalidad amparó al diputado Jean-Paul Brière. La empresa encargada pues ya había entregado las primeras boletas al centro de logística y ahora pues tendrá que volver a imprimirlas. Esto, según el vocero del Tribunal Supremo Electoral, pues no habrá ningún atraso, sino que se podrá hacer las elecciones. Así, o sea, podemos estar tranquilos porque sí va a haber elecciones del Parlacén. Usted no deje, no, como dicen, usted no deje de preocuparse. Las elecciones de Parlacén sí van a haber. Y esto, pues el fin de semana se conoció en la resolución de la Corte de Constitucionalidad, en la cual declara con lugar los recursos de apelación para que sea inscrito como diputado o como candidato a diputado del Parlacén el señor Jean-Paul Brière. Esto se dio a raíz que el partido en mayo le revoca en la Corte Suprema de Justicia la inscripción que ya había sido hecha por parte del Tribunal Supremo Electoral, que se había dado con lugar, debido a una acción que planteó el partido Todos. ¿Qué decía el partido Todos o cuál era su argumento? Pues el argumento que tenía era que el diputado era tránsfuga, ya que en el 2015 había sido electo con la agrupación o con el partido Todos y que ahora iba por Encuentro por Guatemala para ocupar un espacio en el Parlacén. La Corte Suprema de Justicia declara con lugar, se revoca la inscripción y entonces Encuentro por Guatemala acciona en la Corte de Constitucionalidad para que deje sin efecto la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces la Corte de Constitucionalidad, pues el fin de semana, como no tenía mucho que hacer, dijo, pues veamos esta amparo que está solicitando el Encuentro por Guatemala, veamos de qué se trata. Y entonces revisaron y dijeron, no, pues sí, según ellos, sí procede, y entonces resulta que ya no es tránsfuga, y el máximo, pues la Corte Suprema determinó el sábado que debería ser inscrito el señor Jean-Paul Brière. Así que Jean-Paul Brière participará, así que ya puede usted estar tranquilo, porque quienes iban a votar por este señor, pues va a estar en la boleta, y quienes querían tener una razón más para poder desahogarse en la papeleta amarilla del Parlacén, pues ya tiene 1.724.786 razones para desahogarse. Así que este es otro de los temas que ha estado sonando en cuanto al tema electoral. Como les comentaba, seguimos con el tema de las decisiones que toma la Corte de Constitucionalidad con respecto a esta incertidumbre que hay con respecto a las elecciones. Estamos a 6 días y hoy se están decidiendo quiénes van y quiénes no van. Incertidumbre en su máxima expresión. Vamos a ir al corte, y ¿qué les parece si cuando regresemos hablemos acerca de esta licencia que pidió el fiscal contra delitos electorales en plena época electoral? Vamos al corte y regresamos. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias, gracias por estar con nosotros. Si usted va en el tránsito, por favor, respire con calma, va a llegar a su casa y por favor le pedimos que esté al tanto, porque una de las preguntas que siempre que nos hacemos, y es una pregunta recurrente, es ¿por quién voto? Hoy Marta Orlando escribió un artículo muy interesante, era el por qué y para qué
voto. Y esa es otra de las reflexiones que hay que hacer al respecto, además de pensar en por quién voy a votar, sino el por qué y el para qué. Así que les recomiendo, lean el artículo de Marta Yolanda, lo pueden encontrar en martayolanda.com, así que ahí lo encuentran. Y por eso también le pido que reflexione su voto y ese libre voto lo tome en libertad, haciendo pleno uso de su razón, utilizando las ideas que tiene, agrupando toda esta información que tiene y haciendo ese análisis. Les recomiendo, por ejemplo, en el área del tema presidencial, pues nosotros en libertopolis.com tenemos un cuadro comparativo de los planes de gobierno de los presidentes. Ahora, no es todos, porque a veces se avientan, y valga la expresión, 40, 50 o hasta 100 páginas donde uno dice, bueno, ¿y aquí qué hay? Sino lo que se hizo el esfuerzo de buscar ejes en los cuales, o 5 elementos en los cuales se pudiera hacer una comparación al respecto de los planes de gobierno de los presidentes. Entonces, ahí usted va a encontrar información acerca de cuáles son estas propuestas que hay de los presidentes o de los binomios presidenciales en diferentes temas, como el tema de la economía. Este es uno de los temas. Otro de los temas tiene que ver con el tema relacionado a el plan en el área tributaria, o sea, en el área de los impuestos. Otro es el tema de la seguridad, el tema de justicia, el tema de las relaciones y el comercio internacional, y por último el tema de los aspectos importantes. Entonces usted lo que encuentra son estos 6 temas, que son cuadritos en los cuales usted dice, bueno, quiero saber, en algunos me decían, no, es que son muchos candidatos. Bueno, pues haga el esfuerzo, y si no, por lo menos busque a los 2 o 3 candidatos que usted dice, bueno, me suena fulano, me suena mengano y suena patarangano. Y de esos, vaya, búsquelo aquí, lo tenemos en libertopolis.com, está en la página principal, ahí encuentra un link al cuadro comparativo, y entonces ahí dice, bueno, ¿qué propone el binomio presidencial de tal partido? ¿Qué propone en el tema de justicia? ¿Qué propone, por ejemplo, en el área de impuestos? ¿Van a subir impuestos o no van a subir impuestos? ¿Quién tiene o no tiene ni la más remota idea de lo que va a hacer en el tema de justicia o en el tema tributario o en los diferentes temas? Entonces, ahí usted va revisando qué es lo que quiere decir cada uno, y así va usted tomando una decisión informada. Y para eso le invito a que siga escuchando nuestros programas aquí en Libertópolis, pero que también nos acompañe el próximo domingo 16 de junio, desde las 6 de la mañana, vamos a estar transmitiendo en esta cobertura especial para las elecciones por Libertópolis. Así que piense, analice su voto y decida en libertad a través de el uso de su razón. Así que Libertópolis vamos a estar transmitiendo por la 102.1 FM y también por todas nuestras plataformas. Así que acompáñenos. Esta cobertura llega con el apoyo de la San Martín. ¿Qué prohibiciones hay para el día de las elecciones? El día de las elecciones, ¿qué prohibiciones hay según la ley electoral y de partidos políticos? La LEP, como a veces le decimos, pues establece varias prohibiciones previas al día de las elecciones y durante las elecciones. Por ejemplo, la que ya sabemos y que en las elecciones pasadas agradecimos, este año no tanto, porque no hubo tanta parafernalia en cuanto a anuncios, en cuanto a ¿qué le puedo decir? En cuanto a mítines y a todas estas, al menos aquí en la capital, y yo estuve en algunos días en el interior del país, no muy lejos, pero sí en el interior del país, y sí, era impresionante. Solo se notó el cambio entre viernes, sábado y domingo. El sábado había mítines de varios partidos, el domingo era impresionante, se confundían con las iglesias evangélicas, ahí se daban un tirito a ver quién hacía más escándalo, y entonces pues ahora a partir del viernes a mediodía, lo primero es que ya no van a poder
hacer mayor propaganda. Hay lo que llamamos la veda electoral o ese silencio electoral en el cual ya no puede hacerse ni propaganda, ni se puede anunciar partidos, ni hablar a favor de ninguno de estos partidos. Ahora, otra de las prohibiciones que se supone que aplican durante todo el proceso eleccionario es la de, y toda esta campaña, es la de usar los recursos y bienes del Estado para propaganda electoral. Tampoco está permitido realizar propaganda el día de las elecciones y desde el viernes a mediodía, como les decía, 36 horas antes. Otra de las cosas que pues es una reminiscencia de lo que se considera el paternalismo político, el paternalismo del gobierno, es el que no se venden bebidas alcohólicas. ¿Y qué genera eso? Que mucha gente abastece su refrigerador antes de la veda y otros pues van a lo que se conoce como los clandestinos, donde le cobran más, pero igual le venden la cerveza o le venden cualquier licor, a pesar de esta veda o esta prohibición de la distribución. No, y me ofrezco disculpas porque me tuve que ausentar unos minutos, pero tenía una llamada de fuera del país que era muy urgente que atendiera. Mil disculpas. Pero, digamos, ahí lo que tú dices es muy importante y vemos cómo esa visión paternalista y de querer regular todo hasta la saciedad y que no puede hacer campaña si no es solo en estas fechas y no puede gastar dinero en propaganda si no es de esta forma o estas cantidades y los medios no pueden contratar sino que yo le voy a fijar las tarifas y toda es aquella cuestión de querer, digamos, controlar todo y es un poco esa mentalidad estatista, paternalista que también se extiende a otros ámbitos. En el tema electoral yo entiendo que es más delicado porque obviamente no queremos que dineros ilícitos financien campañas políticas. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero el tema debe ser, en todo caso, la transparencia. Y si alguien se quiere pasar 4 años del periodo electoral haciendo campaña, que lo haga. Y si alguien le quiere dar dinero para que lo haga, pues que se lo dé. El punto no es ese. El punto es deberíamos nosotros saber quién es esa persona que se pasa en campaña permanente y quién es esa persona que está financiando, porque eso nos va a decir, bueno, si le está dando XY cantidad de dinero durante 4 años, pues es lógico que algún interés o algún favor querrá que se le devuelva después. Entonces, yo creo que debemos confiar un poco más en la racionalidad de los votantes, siempre y cuando obviamente la información está ahí, porque si la información no está ahí, no es clara y no es transparente, obviamente los votantes no pueden hacer elecciones racionales. Pero eso nos lleva a tal vez otro punto, si me das un par de minutos que quisiera tocar. ¿Sí? Solo dame un segundo, ¿no? Ok, perfecto. Entonces sí, démosle. Porque por un lado, digamos, tú ves la política siempre se ha criticado así, ¿no? De su irracionalidad, más que emotividad, irracionalidad. Uh-huh. Y aquí, digamos, ves un candidato que va a ganar la elección de la segunda ciudad más poblada del país, que es una ciudad que tiene más del 1,000,000 de habitantes, y él va a ganar una elección disfrazándose de un personaje de un cómic, ¿verdad? Así es como va a ganar la elección, poniéndose disfraces de todo tipo, ¿verdad? Como que fuera el Village People. Si hay gente que es de mi edad, entenderán, ¿verdad? El Village People, algo así parece, que un día es bombero, otro día es policía, otro día es aquí, otro día es allá. Pero esta persona va a ganar la elección. Y por mucho. Y por mucho. Entonces, y así hay muchos, ¿verdad? Tal vez él es el más visible porque, como te digo, está en la segunda ciudad más poblada de Guatemala. Y que me perdone Xela, pero Misco tiene más población que Xela. Entonces, yo pensaba el otro día en una frase de Cicerón muy famosa que, parafraseándola un poco, es algo así como nada más incierto o peligroso tal vez que el vulgo, ¿no? Y nada más deceptivo que todo el proceso electoral. Ahí te das cuenta el nivel de ignorancia que realmente hay en Guatemala.
y lo digo así, es una ignorancia, pero lo digo en el sentido de civismo, en el sentido político, ¿verdad? No lo digo con el ánimo de ofender a alguien. Yo sé que la educación es un problema muy serio en Guatemala que hay que corregir, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando del nivel de ignorancia en el sentido que no sabemos para qué es la política o cómo debería funcionar. Y entonces ese populismo arrasa en el país. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque obviamente da lugar a que personajes ineptos completamente lleguen a ocupar estos puestos donde tienen mucho poder. Es que si no tuvieran poder y si fueran figuras simbólicas ahí, no nos estaríamos preocupando mucho. Pero el tema es que tienen mucho poder y tienen muchos recursos. Y el poder más peligroso de todos es el poder de manipular la legislación, lo que algunos llaman el derecho, mal llamado, a su antojo, y manipular las leyes para favorecer a determinados intereses. Es que eso es lo más peligroso, y ahí es donde el vulgo se vuelve peligrosísimo, porque dota de poder a gente que va a abusar de ese poder y que va a usar la fuerza coercitiva del poder público, de la legislación, para fastidiarle la vida a los demás, a la gente decente y trabajadora. Y en ese sentido me refiero que somos un pueblo muy, muy ignorante, que realmente no entendemos eso. Y entonces, yo solo, como va a ser la última vez, obviamente antes de las elecciones que estoy acá, pues el otro lunes muy probablemente, pero ya habrá pasado, sí quisiera, pues por lo menos llamar a la reflexión, y lo hemos platicado contigo en términos de que hay que tener mucho cuidado cómo vamos a votar, y sobre todo para el Congreso. Que ese es un tema muy importante. Porque es que yo creo que es el más importante. Yo creo que el tema de la presidencia va a estar difícil arrebatarle la presidencia a la candidata puntera. ¿Tú crees? Marta Yolanda es más optimista que yo y espero que ella tenga la razón y espero yo ser el equivocado. Yo también soy un poco más optimista. Sí, de la segunda vuelta no nos salvamos. No nos salvamos de la segunda vuelta, a menos que la gente hiciera algo ridículo como votar nulo masivamente, y entonces mientras más gente vota nulo, más le favorecen la posición a Sandra Torres de ganar en primera vuelta. Mientras menos gente vota nulo para la elección presidencial, me refiero, entonces es más difícil que gane en primera vuelta. Eso hay que tenerlo claro. Cabal, mi artículo de la semana pasada era sobre ese tema. Pero mis 4 anteriores artículos han sido precisamente sobre el Congreso. Y ahí hay que tener muchísimo cuidado. Con el tema de la elección presidencial, ¿qué pasó? Y otra vez, venimos a toda esta manipulación y toda esta desinformación y a todas estas campañas. Casualmente, la semana pasada tuve la oportunidad de coincidir, digamos, o de reunirme con un grupo de personas. De entre ellos estaban 2 de los operadores mediáticos, no voy a decir políticos, pero sí mediáticos de la campaña de Tel Maldana. Y estaban asustados, porque ellos lo que estaban haciendo era, desde en este caso era desde medios, ¿verdad? Aparte está, digamos, la pseudointeligencia de izquierda. Digo pseudointeligencia porque si fueran inteligentes no fueran de izquierda, pero la pseudointeligencia de izquierda, pues que siempre apoyó y que siempre ha sido combatiente y militante en estos temas. Pero luego hubo otro grupo de personas que, digamos, desde sus posiciones mediáticas, ciertos incluso diarios, canales de televisión muy específicos, yo creo que todo el mundo los conoce y los identifica, y personajes, digamos, que son disertadores, digamos, en estos ámbitos, o formadores de opinión, entre comillas, tenían una agenda política muy clara y era muy obvia, y era propiciar la candidatura de Tel Maldana. Por eso es que se ponían irracionales e ilógicos cuando era de no aceptar críticas a la CICIG, de no aceptar críticas a los abusos de la Corte de Constitucionalidad y de no aceptar críticas a la misma Tel Maldana. Pero ¿qué fue lo que les pasó? Con lo que no, y era una estrategia lógica, en el sentido que lo que querían era posicionar a Tel Maldana para que ella disputara la segunda vuelta con Sandra Torres, sabiendo que había una alta probabilidad de que Suri Ríos quedara fuera. Entonces, obviamente, forzar a la población
a que entre tener que escoger entre Tel Maldana y Torres, pues iban a votar por la Arana y iban a favorecer a su candidata. Y mucha gente trabajó en esto, insisto, desde el punto de vista mediático. Entonces, hoy están asustadísimos. Y tú los hubieras oído hablar. Sí. No se esperaban que Tel Maldana quedara fuera. Entonces ahora están asustados. ¿Y ahora qué hacemos? Porque está Torres y quién. Y ninguno de los que está ahí como para competir con Torres nos gusta. Y esto y lo otro. Y bueno. Y entonces pues fue un poco el problema que ellos mismos provocaron por su intransigencia y su irracionalidad. Yo en alguna oportunidad pues les hice ver, ¿verdad? Que estaban siendo tontos útiles y que no sabían realmente a quién le estaban haciendo el favor, y hoy tengo ahí está, que yo tenía la razón, y únicamente le hicieron el favor a la UNE, ¿no? Y a la candidatura de Torres particularmente. Entonces, yo creo que el tema de la elección presidencial, pues al final hay dos posibilidades. Uno, que la gane Sandra Torres, y la otra posibilidad es que sea quien fuere, quien pase a segunda vuelta con ella, que toda la población y todo el antivoto en contra de Sandra Torres se vuelque con esta persona, que podrá ser tal vez un Yamatei, podrá ser tal vez un Roberto Arzú, podrá ser tal vez un Edmund Mulet, podrá ser yo no sé quién, y a ver si alcanza, digamos, todo ese antivoto para que no quede Sandra Torres. Entonces, independientemente de eso, el punto es, dada la alta probabilidad de que gane la presidencia Torres, o alguno de estos otros personajes que mucha gente no quiere, pero que tal vez sería el antivoto a Torres, esa composición del Congreso va a ser clave. La UNE particularmente ha tenido muchísimo peso en el Congreso en los últimos procesos, y eso es lo que ha permitido colocar a su gente en el Tribunal Supremo Electoral, en el Ministerio Público, en las Cortes, en Corte Suprema, en Corte de Constitucionalidad, etcétera, etcétera, y por eso es que tú ves sistemáticamente cómo todo el sistema, valga la redundancia, ha venido operando en favor de ella, porque quien domina el Congreso, domina la Contraloría de Cuentas, domina la Comisión de Postulación para Fiscal General, domina la Comisión de Postulación, bueno, no la comisión, pero sí la selección final de magistrados de Corte Suprema. Ya con Presidencia, Congreso y Corte Suprema tienen 3 de 5 de Corte de Constitucionalidad, creo que dije Contralor de Cuentas o no sé, y en fin, Junta Monetaria, y es decir, el Congreso realmente es clave en todo esto. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado, y obviamente lo que yo, pues si a alguien le interesa, ahí están los 4 artículos que yo publiqué sobre esto, se llaman algo así como cómo votar para el Congreso, fueron 4 semanas hablando solo de este tema, escribiendo más bien dicho, pero el tema es, hay que tener mucho cuidado. Uno, la UNE lógicamente debería quedar excluida, todos los partidos de izquierda deberían quedar excluidos, incluido el mismo Semilla, Convergencia, MLP, WINAC, Libre, pues no sé, me faltarán algunos seguro, todos los que son de izquierda, no hay que votar por ellos, ya sabemos cuál es el problema fundamental y qué es lo que quieren para Guatemala, y obviamente serán gente que también se alíe con un eventual gobierno de la UNE. Luego vienen los mercenarios, hay un montón de partiditos ahí que son, digamos, solo estructuras electoreras para candidatos de la vieja política de siempre. Toda la gente que está ahí metida, simplemente a la hora de llegar al Congreso van a vender su voto al mejor postor. Entonces hay que excluir a todos los mercenarios. Incluso te diría, con el mismo partido de Yamatei, yo tendría ciertas reservas, porque de hecho a Yamatei ya le pasó, cuando él fue candidato de la Gana, la Gana era una cosa y Yamatei era una cosa, y era opositor, digamos, del candidato presidencial. Bueno, Yamatei ya lleva varias elecciones postulándose para presidente, pero sus diputados, entre comillas, de la Gana, lo primero que hicieron cuando llegaron al Congreso fue venderse a la UNE y ponerse a disposición de la UNE. Entonces, cuando no tenés, digamos, una figura que es institucional, entre comillas, dentro de un partido, todos esos oportunistas que están ahí viendo cómo quedan de diputados van a hacer exactamente eso. Eso es lo que yo les llamo los mercenarios. Entonces, las posibilidades son mínimas. Yo te diría que en Guatemala tal vez hay 2 o 3 partidos que nos dan algún tipo de esperanza que no se presten a eso. Y entre esos es lo que hay, los que va a haber que escoger para el Congreso. Claro, y otro tema, Alejandro, es que también, por otro lado, se vendió que estos mercenarios o estos que cambiaban de partido, se resolvía el problema con el artículo del transfugismo. Claro. Solo para darles una idea, vamos a
Karina nos está haciendo el favor de typear por lo menos los 3 primeros candidatos a los listados, y por ejemplo, en la lista nacional, pues obviamente hay varios que se están buscando reelegir, hay nuevos también, pero por ejemplo, solo para que se dé una idea, en FSN Nación está el señor Javier Hernández Franco, que busca reelegirse, igual que el señor Herbert Melgar Padilla y Juan Manuel Giordano. Imagínate estos 3 encabezando este listado nacional. Sí. También, impresentables. ¿Quién encabeza el listado nacional? El señor de Felipe Alejos, de Todos. Sí, todos no lo mencioné, Todos es un engendro de la UNE, es un satélite de la UNE, no hay que votar por ellos tampoco. La UNE está el señor Orlando Blanco, el señor Carlos Alberto Barreda Taracena y el señor Mario Taracena. Claro. Encabezando los 3 buscan la reelección. Por lista nacional. Así es. Es seguro que los 3 van a entrar. Y por la UCN está el señor Julio Francisco Lainfiesta buscando reelección, Andrea Martínez buscando reelección y Roberto Castañeda también buscando la reelección. Ahora, vámonos solo al Distrito Central. Estos son algunos de los que aquí puso, nos ayudó a typear Karina. Por ejemplo, por Viva está el señor Aníbal Estuardo Rojas buscando la reelección. Está de Podemos el señor Luis Enrique Asmitia buscando la reelección con el señor Cristian Gabriel González, y de la UNE el señor Jairo Flores buscando reelección. Claro. Entonces, uno de los consejos que yo les diría es: revisen de esos partidos que usted considera que son rescatables, quiénes son los 3 primeros. No vaya más. Sí. Es más, si 3 ya es bastante, ¿verdad? Pero con estos 3, así es. Revise quiénes son estos 3 primeros de esos partidos que usted considera para poder votar en ese momento. Hay quienes usted ya sabe cómo votaron, usted ya sabe qué fue lo que hicieron, y pues que no le vengan con que ahora sí van a hacer las cosas diferentes. No, y hay partidos que simplemente hay que descartar, y otra vez, y quiero ser muy claro y quiero que se entienda la razón. Yo no tengo afiliación política con ningún partido, ni tengo animadversión política con ningún partido. Yo aquí lo que estoy diciendo es inteligente, estratégico, y pensando cómo los guatemaltecos podemos hacer para crear un contrapeso en el Congreso. Y la única forma de crear un contrapeso en el Congreso es llevar a diputados que vayan a ser una fuerza de oposición a los principales que tienen ese voto duro y esa posibilidad de llegar al gobierno, empezando por la UNE, que es quien más posibilidades tiene. Yo ya sé que la UNE va a sacar un caudal importante de votos en el Congreso y va a tener una planilla grande. Entonces, lo más lógico es votar por lo más opuesto a la UNE que podamos encontrar para generar un balance y un contrapeso. A eso es a lo que yo me refiero. Entonces, estos partidos, digamos, que transigen votos de mercenarios, como yo les llamo, lo lógico es no votar por ellos. O sea, UNE, Todos, UCN, muchos de los que tú mencionaste, FCN, bien, y hay un montón de partiditos ahí, que es el de Alfonso Portillo, y hay un montón de partiditos ahí. Obviamente toda la izquierda queda afuera, porque sabemos que esa gente lo único que habla es de reforma constitucional, de cambiar el sistema, de implementar su sistema socialista totalitario, de acciones anti-empresas, anti-emprendimiento, anti-actividad económica, acciones que solo agravan el problema de la pobreza que hay en Guatemala, etcétera, etcétera. Entonces toda esa gente debe quedar fuera de cajón. WINAC, Convergencia, Libre, el partido Codeca, Codeca, que es MLP, que es el MLP, Semilla, ¿verdad? Toda esa gente que se ha disfrazado, ¿verdad? Descartados de una vez. Y otra vez, ¿verdad? Ahí están el partido de este señor Escobar, que al final no lo dejaron correr. Es otro partido de mercenarios, es partido de gente que tranza, ¿no? Entonces, repito, quedan verdaderamente muy pocos. Yo no sé, un partido Creo, por ejemplo, veo caras nuevas, pero no sé cómo se van a comportar. El antecedente que yo tengo es un sabor muy amargo de Creo. Cuando le vendieron la ley, le regalaron la ley antievasión al Patriota. Ellos cedieron sus votos para que el Patriota tuviera Patriota de Otto Pérez tuviera la ley antievasión,
solo con que les pusieran ahí a Jorge de León de Procurador de los Derechos Humanos. O sea, eso fue una puñalada en la espalda que Creo le hizo a la población. Claro, yo miro gente ahora en Creo y digo, bueno, pues me gustaría pensar que estas caras nuevas de Creo no se presten a hacer esas cosas, pero no sé, ya está ese antecedente nefasto, peligrosísimo. Y entonces ahí uno dirá, bueno, el partido Valor de Suri Ríos, como Suri Ríos es la antítesis o la antagonista principal de Sandra Torres, pues sus diputados deberían ahora, ser la oposición natural. Bueno, no necesariamente, porque Suri Ríos es una figura y los diputados son oportunistas que se le pegaron a Suri Ríos. Ese entonces, es mi punto. ¿Qué tanto inciden los candidatos presidenciales en esas diputaciones? Exactamente, no mucho. Y además hay gente ahí que es gente de la vieja política, ¿verdad? Tú ves esas figuras y es gente que ha estado ahí, esos que siempre andan parasitando de la política, y entonces es muy difícil. Y en cierta forma se puede decir lo mismo del partido Vamos de Alejandro Yamatei. Entonces para mí es muy difícil pensar que aún que Suri Ríos o Alejandro Yamatei sean, digamos, una fuerza opuesta a nivel presidencial en contra de Sandra Torres, que sus diputados, que eso se vaya a traducir a que sus diputados lo sean en el Congreso. Entonces, de verdad, casi que nos quedamos con 2 o 3, como decimos aquí, lo menos peor, o donde tal vez hay una esperanza, alguna luz. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y, como tú muy bien decís, ver esos listados, ver esas primeras 3 nombres, 1, que sea gente decente, y 2, que sea gente pues que por lo menos uno tenga la esperanza que no se van a prestar a esas cosas, ¿verdad? Cosa que es muy difícil que suceda, obviamente. Claro, y el otro tema, ya para terminar, o el otro aspecto muy importante es que es no ejercer la ciudadanía cada 4 años, sino estar siempre vigilante de lo que hacen los congresistas. Porque si no, efectivamente le está dando un cheque en blanco. Así es. Así que es importante no solo dar su voto, sino también exigirle a esos diputados por los que se supone lo representan, exigirle las cuentas claras. Es correcto. Muchas gracias, Alejandro. A ti, muchas gracias, y muchas gracias a todos. Medite bien su voto, piénselo bien, haga lo que usted piense que es mejor, pero insisto, es muy importante un contrapeso en el Congreso de la República. Tomando en cuenta el voto. Eso es lo que nos va a dar la posibilidad de que Guatemala no se siga degenerando y descomponiendo como ha venido en los últimos procesos. Pues muchas gracias a todos ustedes, gracias por sus comentarios, gracias por compartir nuestra transmisión. Vamos a nuestra siguiente emisión de Más Negocios, donde vamos a estar hablando de otro tema que ha generado y que ha tenido que ver con políticos, pero lo vamos a hablar desde el punto de vista técnico, es la devolución del crédito fiscal. Regresamos. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.